fortaleciendo y guiando en sus caminos. Bueno, como ya todos saben, venimos estudiando el libro de Éxodo los domingos y hoy nos corresponde el capítulo 8. Entonces espero que ya vayan teniendo sus Biblias por ahí listas, separado, un separadorcito, el dedo, como prefieran, allí en el capítulo 8, aunque vamos a arrancar con otro, pero ya ahorita les contaré. Entonces, empezando, quiero comentarles que creo que sin lugar a duda, sin lugar a equivocarme, todos cuando niños desobedecimos en algún momento a nuestros padres o a las autoridades, ¿cierto? Y por eso es que hay muchos dichos que se mencionan por ahí que son populares y son tan graciosos. No porque sean divertidos en sí, sino porque realmente todos nos identificamos con ellos y algunos hasta traspasan generaciones. Y aquí la pregunta es, ¿alguno de ustedes, sus padres o sus autoridades en algún momento les dijeron, mira, mejor no te pongas esa ropa para salir a jugar porque la vas a romper? No cargues el dinero de esa manera porque se te va a perder. eh, o una que creo que es todavía mucho más común, es mejor que lleves paraguas porque va a llover, por más que estaba haciendo un solazo, y uno, ay, pero ¿para qué? Eso no alcanza a llover. Lo que fuera, ¿cierto? Pero en resumen, todos en algún momento pasamos por alto esas recomendaciones y terminamos sufriendo las consecuencias. Lo triste realmente es que algunos no solo sufrimos las consecuencias una vez, sino que después de padecerlas, las sufrimos una tras otra por nuestra necedad. Y eso es lo que precisamente vemos en este pasaje que revisaremos el día de hoy, si el Señor lo permite. Un faraón que fue advertido de nuevo y no atendió. Acompáñenme por favor a Proverbios 26. Está allí en pantalla, pero como saben, me gusta que lo tengan directamente en sus Biblias. Y vamos a leer el versículo 11 y 12. Igual, lo que les digo, no saquen el dedo, el marcador allí de Éxodo 8, porque ahorita vamos allí. Entonces, Proverbios 26, 11 y 12, y algunos están todavía buscando de lo que veo. Bueno, vamos, dice la palabra de Dios. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Imagínense eso. Qué cosa, eh, diríamos, qué cosa tan asquerosa. Pero así lo marca la palabra de Dios. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y con eso en mente, vamos a tomar un momento para orar y continuamos. Mi buen Señor, Santo Rey, Padre Celestial, te agradecemos porque nos has regalado un nuevo día de vida, con salud, con bienestar. Gracias porque tú eres quien nos guarda, quien nos cuida, quien nos sustenta, quien provee para nosotros, Señor. Y gracias de manera especial porque tenemos tu palabra disponible para ser abierta ante nosotros, Señor. Por tanto, te pedimos que ayudes a disponer nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón para que estemos prestos a ella, Señor, para que no solamente la escuchemos, no solamente la oigamos, sino que realmente entre a nuestra mente, a nuestro corazón y transforme nuestro andar cada día. Te pedimos que seas tú guiando este tiempo, que pueda ser para alabanza y gloria de tu santo nombre, Señor, y que sea guiado por tu Santo Espíritu, para que no sean palabras de hombre, Señor, sino que sea tu verdad hablada con transparencia. Te alabamos y te bendecimos solamente a ti, Santo Rey. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, como mencionábamos, hace 8 días empezamos a ver las plagas que Dios envió sobre Egipto y hoy nos corresponden los versículos 1 al 15 del capítulo 8. ¿Qué tenemos allí? Lo que la mayoría ya conoce o como se conoce de manera general, la segunda plaga, la plaga de ranas. Y me gustaría que leyéramos esos 15 versículos rápidamente para que tengamos toda la referencia de lo que allí sucede, no es mucho, y ahí vamos a ver qué más pasa. Déjenme correr estas cámaras que me aparecen de alguna forma para poder ver la pantalla completa. Listo.
Entonces, espero que ya todos estén allí en Éxodo 8. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, de Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, es decir, el faraón, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Versículo 13. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová había dicho. Me volver a poner aquí algunas cámaras para, para poder ver más o menos que no se me están durmiendo. Los que me conocen o me han oído alguna vez saben que me encanta la apologética, defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana, lo que significa eso, dar respuesta, porque entre algunos de los temas que han fortalecido mi fe está en el poder confirmar que realmente la Biblia, la palabra de Dios, es viva, es verdad, y que lo que allí se registra no son relatos míticos o simplemente ilustrativos, sino que donde se indican como históricos es porque realmente lo fueron. Y podríamos hablar de la creación, podríamos hablar del cruce del Mar Rojo, podríamos hablar de muchas cosas. No voy a entrar al detalle de todo eso, pero lo que sí quiero es dejarlos, como dicen algunos por ahí, picados o antojados respecto al libro de Éxodo. Y quiero que consideren lo siguiente. Es mencionado el Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo. Muchos dicen, no, eso no es viable. Para sus mentes limitadas no es posible. ¿Por qué? Porque como no lo consideran físicamente posible, valga la redundancia, entonces lo descartan de plano. Pero olvidan que Dios es quien lo ejecutó, no fueron los hombres. Y olvidan que Dios obra de maneras misteriosas y superiores, muchísimo más altas que las nuestras. Y que si pudiéramos entenderle por completo, saber cómo hace las cosas, por qué las hace, simplemente llegamos a una conclusión y es que no sería Dios. Sería uno más de nosotros o sería una creación humana. Pero precisamente porque no podemos comprenderle por completo, es que es Dios y está muy por encima de nosotros. Veamos algo, sigo por el lado apologético. Lo primero que diríamos es, bueno, si los hebreos existieron, sabemos que existieron, ¿cierto? Todavía existen, todavía hay israelitas entre nosotros, gracias a Dios. Pero si ellos estuvieron en Egipto, como se menciona en Pentateuco, y si sucedieron tantas cosas como las que se indican históricamente en la Biblia, debe haber algún tipo de registro de las mismas, ¿cierto? Debe haber algo en la historia egipcia que nos confirme esa parte de la historia.
decir, debe haber algo externo a la Biblia que nos ayude a confirmarlo. Bueno, a mi parecer lo hay y es supremamente claro e innegable. La historia registra un pueblo denominado Ixos. Lo pueden ver anotado de una de estas dos formas, incluso hay una tercera forma de anotar este pueblo. También hay otro pueblo, los Sabirú, no voy a entrar al detalle, se supone que estuvieron antes y parece que hay relación entre ambos. Lo registró el historiador Josefo, lo registró el historiador Manetón, hace parte de la historia en general. Y pensemos en que este término fue dado por Egipto a ese pueblo. No es que fuera el nombre original del pueblo, como ellos mismos se autodenominaban, fue un nombre que Egipto le puso a ese pueblo. Este pueblo hizo guerra con los egipcios y casi que lo acabó por completo. Este pueblo o la unión de unos pueblos que terminaron siendo denominados como Ixos, venían de la región de Canaán. Canaán. ¿Coincidencia? Bueno, inicialmente se decía que habían llegado y habían destruido y atacado Egipto de una manera salvaje, que los Hicsos realmente eran los que habían traído carros de guerra, habían traído armas que los egipcios luego habían adoptado. Pero ¿saben qué se ha ido descubriendo con el paso del tiempo? Y de nuevo, estoy hablando sobre información pública y general, información presentada mediante ponencias en congresos internacionales de egiptólogos. No estoy hablando desde el lado teológico, histórico, secular. Se ha confirmado que no fue un pueblo que llegó atacando y destruyendo a Egipto. Fue un pueblo que llegó pasivamente o pacíficamente, se radicó allí, se adaptó a su cultura y prácticas egipcias y creció de tal manera que de alguna forma, todavía la historia general no sabe cómo, de alguna forma y mediante algún tipo de actos, casi que acabó con los egipcios por completo. Es un pueblo que la historia egipcia, aunque tiene registrado, no quiere mencionar. Es casi que maldito para ellos y no se permite nombrar. La zona donde fue, donde se identifica que estuvo ubicado, que es la ciudad de Avaris, era el nombre que recibía en su momento, es una zona que el gobierno egipcio no permite investigar arqueológicamente hablando. Y solamente por presión general mundial, digámoslo de esta manera, da permiso una vez al año de que vayan allá a hacer estudios, pero después de un corto periodo de tiempo los saca, cubre de arena el lugar y cultiva alimentos. ¿Para qué lo hace? Para intentar acabar los rastros y registros que se puedan dar en esa zona. ¿Por qué? Porque tiene dos intenciones, tiene dos razones. La primera, para que los israelitas no puedan reclamar derecho o no lleguen a reclamar derecho sobre dicha tierra. O sea, ellos ya están diciendo, espere, esto no lo podría reclamar Israel o los hebreos, como lo quieran mencionar, porque es que ahí estuvieron mucho tiempo, ¿sí? Entonces, la primera razón, los israelitas no reclaman derechos sobre la tierra. La segunda, para evitar la confirmación de la vergüenza que eso representaría para su nación. Entonces, tengamos presente que la mayoría de los registros históricos egipcios se obtienen de las tumbas de los faraones y altos funcionarios egipcios, y algo que sucedía con ellos, al igual que con nosotros en Occidente, es que no hay muerto malo, como sucede en cualquier funeral. Eso mismo hacían los egipcios, solo registraban los logros y cosas positivas de cada muerto, y más porque ellos pensaban en que debían presentarlo de manera adecuada al siguiente mundo. Entonces, sería ilógico pensar que al faraón presente para el momento de las plagas y del éxodo se le hubiera registrado su derrota ante un pueblo extranjero, se le hubiera registrado que sus dioses habían sido derrotados, que su pueblo había sufrido y casi que sido exterminado por su necedad y todo lo demás que pueda conllevar eso. Pero aún a pesar de todo esto, la historia y la antropología van sacando poco a poco a la luz la realidad de lo sucedido y van confirmando cada vez más que no es que la Biblia esté mal,
sino que el mundo no ha logrado excavar y conocer lo suficiente para confirmar lo que la Biblia registró. Cerrando aquí, les comento qué significa Ixos. Ixos, aunque tiene varios significados, uno de ellos o se puede traducir como reyes de tierras extranjeras, eh, hay un significado muy particular y es que es príncipes pastores. ¿Se acuerdan cómo fue presentado el pueblo de José ante el faraón? Que ellos eran, ¿qué? Que ellos eran pastores y se reconocen los israelitas casi siempre como príncipes. Vinieron los príncipes de entre Israel, etcétera, etcétera. ¿Casualidad? Ahí les sigo dejando. Por otra parte, la historia misma reconoce dentro del gobierno egipcio que algunos Ixos estuvieron en cargos gubernamentales. Adicionalmente, la época para la cual se registra este pueblo dentro de Egipto y la posible fecha correspondiente a la destrucción de Egipto y salida de allí, por pura casualidad, sigo diciendo, eso diría un incrédulo, se estima todavía en discusión, pero se estima para un rango de fechas muy cercano al cual ocurrió la esclavitud en Egipto. Los historiadores todavía se mueven entre el 2000 antes de Cristo y el 1500 para todo lo que tiene que ver con los Ixos. Por si acaso, para referencia de ustedes, el Éxodo se estima en el 1447-1446 antes de Cristo. Bastante cercano, ¿cierto? Simple casualidad, coincidencia. Mi pensar es que solo falta un poco más de investigación y confirmación histórica para llegar al punto de siempre. Confirmar que la Biblia es la que tiene la verdad. Y aunque no es un libro de historia, lo que allí se narra es porque sucedió de esa manera. Un dato extra. En esa ciudad de Avaris, con las últimas investigaciones, con alta tecnología, lograron identificar que había construcciones de casas que cumplen un parámetro, y es que es el mismo tipo de edificación y distribución de la casa que la que tienen los israelitas en otros lados. Les dejo eso, ya tenemos suficiente fundamento para hablar sobre el evento en cuestión, reconociéndolo no como una analogía o ilustración gráfica de algo que el Señor deseaba plantear, sino como una muestra más de lo sucedido con su pueblo, de su poder, de su soberanía y de las enseñanzas que debemos tomar de allí. Y me gustaría que tuviéramos o viéramos el tema desde una perspectiva que Dios estuvo permitiendo diera vueltas en mi cabeza durante varios días y de la cual todos debemos aprender y corregir día a día. ¿Recuerdan el relato inicial de lo que nos dicen los padres de que hagamos y que no hagamos y que finalmente qué hacemos nosotros? La necedad. Entonces, el título, como vieron al principio, para el día de hoy es las lecciones que un necio nos deja. Y la primera lección que tenemos es que el necio niega a Dios. Acompáñenme un momento, por favor, a Salmo 53. Dejo ahí que busquen, igual está en pantalla. Salmo 53, 1. Creo que muchos se lo saben. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Obviamente nosotros no vamos a decir eso abiertamente, pero muchas veces nuestro comportamiento ante el mundo o nuestros pensamientos y actitudes personales reflejan una actitud como si eso fuera lo que pensamos, como si realmente no existiera Dios. Y van a ver por qué hago alusión a Salmo 53. Vamos a ir directamente al pasaje allí en Éxodo 8 y vamos a avanzar sobre el mismo para ver qué es todo lo que encontramos, qué es todo lo que Dios nos dejó registrado allí. Ya Moisés y Aarón habían ido 2 veces a donde el faraón y este había endurecido su corazón y no había permitido aún que los israelitas fueran a adorar y servir a Dios en el desierto. ¿Se acuerdan de esa parte, cierto? Esta es la tercera ocasión que se presentan ante él, la tercera. En la primera habían mostrado que tenían poder dado por Dios,
¿Recuerdan? Habían convertido la vara en serpiente y esta vara se había comido las varas o serpientes de los hechiceros del faraón. Esto era una muestra inicial del poder superior de Dios sobre cualquier otra persona o sobre cualquier otra cosa, creencia, ídolo que ellos tuvieran. En la segunda ocasión que se presentan, viene la primera plaga. El agua de su lugar más sagrado, lo que ellos consideraban la fuente de la vida, el Nilo, es convertida en sangre. Y ahora, en esta tercera ocasión que se presentan, llegamos a la plaga de las ranas. Entonces, versículos, Éxodo, versículo 1, arrancamos ahí, vamos a leer hasta el 4. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dios es amor. También es misericordioso, ¿cierto? Derrama de su gracia sobre nosotros cada día. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios no llega a castigar porque sí. Él da precisamente por esos atributos que tiene, por más que también es justo, Él da una advertencia. Lo hizo con el faraón. Ahí vemos que le está diciendo qué va a suceder si no deja ir al pueblo. Eh, Dios no llegó con la plaga más fuerte de forma inmediata, él pudo haber llegado con el juicio más severo, pero Dios tenía propósitos también con todo esto. Él deseaba glorificarse demostrando que es el único Dios vivo y verdadero, deseaba dejar en evidencia la falsedad de los dioses egipcios, deseaba que el pueblo israelita le reconociera como tal y que el pueblo egipcio viera el error en el que andaban. Estaba igualmente dando al faraón una tras otra la oportunidad de arrepentirse. Y recuerden lo que les mencionaba de los Ixos. Fueron un pueblo que llegó y se adaptó a la cultura egipcia. Y se dice también por historia que ese pueblo adoraba a Baal, que quedaron muchos registros de adoración a Baal. Entonces, con todo esto que está sucediendo, Dios, de nuevo, Dios hubiera podido llegar a decir, listo, si tú no dejas ir a mi pueblo, voy a matar a todos los primogénitos de una vez, voy a convertir el agua del río Nilo en sangre y voy a matar tu ganado, y dejar esto en oscuridad hasta que lo sueltes. Dios hubiera podido llegar con eso y no sabemos, el faraón de pronto ante tanta calamidad al mismo tiempo, ante ser tocado él y su familia de forma directa en torno a la vida, hubiera podido decir, listo, váyanse, pero Dios no quiso hacerlo así. Dios quiso hacerlo poco a poco para mostrar esa falsedad, para corregir lo que había en las mentes y en los corazones de los israelitas también, para mostrar su poder, pero para dar también una tras otra oportunidad de que hubiera arrepentimiento. Así como Dios lo hizo con el faraón y lo hace con el mundo desde la creación, Dios nos advierte las consecuencias de nuestro pecado. Pero nuestro actuar y el del mundo en general es muy similar. Solemos omitir, solemos pasar por alto esas advertencias, preferimos un instante de pecado y años de consecuencias que alejarnos del pecado. Dios nos trata con misericordia y nos da oportunidades una tras otra, oportunidades para que nos arrepintamos de nuestro pecado, pero somos duros de corazón y esperamos, como sucedió con este pueblo, esperamos hasta la plaga final para obedecer. Y aquí pasamos a bueno, espero que hayan conectado con esa primera lección. Faraón simplemente dice, no voy a liberarlos porque no creo en el Dios de ustedes. Para mí no hay Dios. Vamos a la segunda lección. La segunda lección es, el necio se atreve a retar a Dios. Proverbios 1. Y
Aquellos que han revisado Proverbios, vamos a Proverbios 1, por favor. Aquellos que lo han revisado el libro se darán cuenta que en este libro la palabra necio aparece más de 60 veces. Es un, ¿cuántos proverbios son? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que haga, hay muecas con los dedos? Bueno, tenemos un proverbio para cada día del mes, cuando el mes es de 31 días. Ya tienen ahí la respuesta. Y la palabra necio aparece en más de 60. Eso ya deja bastantes indicaciones de cómo debemos proceder, ¿no? O referencias de cómo debiéramos hacer. Proverbios 1, 31 al 33 dice: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Y qué veíamos en el 2b de Éxodo 8? Dice: he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Aquí vemos varios detalles extra, y es que Dios también tiene sentido del humor. Recordemos que los egipcios tenían por Dios con minúscula a casi cada cosa que existía. Ellos tenían varios cientos de dioses, y cuando digo varios cientos de dioses, no exagero. Pero había algunos que eran más importantes que otros, y la diosa Eka, Eget, Ekt, Eket, cualquiera, es el mismo nombre, escrito de diferentes formas para la misma diosa. Ella era la diosa de la abundancia, de la fertilidad, de la concepción y del nacimiento. Era quien daba el aliento de vida. La vida venía del Nilo por medio de Hnum, que era otro dios, y allí está la imagen a la izquierda, ahí se entiende un poco. Ejnum, que es el que está bien a la izquierda, se supone que es el dios que forma a los seres humanos. Ahí se supone que lo está haciendo con el dios Iji. Y esta de la derecha, no sé si ven mi mouse moviéndose, esta de la derecha es Eka o Eget o Ekt, como quieran llamarla. Ella es quien supuestamente daba el aliento de vida, ¿sí? Eh, Ella era tan importante para dar la vida que decían que esta diosa incluso había ayudado en la resurrección de Osiris, el dios derrotado con la primera plaga. ¿Mm? Imagínense eso. Entonces, en resumen, esta diosa es quien da el aliento de vida y es quien es atacada y derrotada con la segunda plaga. Lo que les menciono del sentido del humor es que los egipcios consideraban las ranas como sagradas. Esta diosa tenía cabeza de rana y por su significado no las mataban. Entonces Dios permite que todo se llene de ranas, al punto que ya no podían soportarlas. Y no solo eso, sino que el necio decide, como mencionábamos antes, retar a Dios. Dice el versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Los hechiceros dijeron, y el faraón dice ahí: no, tú eres poderoso, nosotros también podemos crear ranas. ¿Mm? Dios permitió que de igual manera los hechiceros egipcios, obviamente por ocultismo, lograran aumentar las ranas, algo absurdo, ¿cierto? Si ellos realmente tenían algún poder, debían haber era quitado las ranas, pero no aumentar la plaga, que fue lo que hicieron. Y como les decía, para mí es una muestra del sentido de humor de Dios. De alguna forma veo que Dios les dice: ¿quieren adorar ranas? Ok, ahora tienen ranas en sus casas, en sus dormitorios, en sus camas, incluso en sus hornos, en todos los utensilios. Las artesas son lugares donde preparaban los alimentos. Tienen ranas hasta donde preparan alimentos. ¿No las matan porque son sagradas? Bueno, adórenlas. Pero seguro, y sabemos por lo que sigue en el pasaje, llegaron a hastiarles tanto que les generaron repugnancia. Y más teniendo presente que los egipcios eran un pueblo extremadamente limpio y por su necedad la plaga incluso aumentó poniendo más carga sobre ellos. Las ranas no solamente olían feo, no solamente
eh, mojaban, contaminaban todo aquello que tocaban, sino que también traían enfermedades y más siendo plaga. Traen salmonela y traen otras enfermedades muy complicadas para el hombre. Entonces, eh, Dios les dice, hagan, pero el necio es capaz de retar a Dios y decirle, yo también soy poderoso. ¿Y qué obtiene? Obtiene más mal sobre mí. Entonces, en estos pasajes vemos que el necio lo único que logra es agravar el mal sobre sí mismo. Y nosotros por nuestra parte, cuando digo nosotros, somos los creyentes, lo retamos también cuando le decimos, yo puedo, es en mis fuerzas, es en mis capacidades. Yo estoy seguro en mis posesiones. Nosotros sabemos que Dios existe, pero lo omitimos en nuestros planes y actuamos según nuestra fuerza y según nuestros planes y no según los suyos. En ese momento que nosotros decimos, yo, es que estamos retando a Dios, es que estamos olvidando que Él es poderoso y que Él es Dios. Es en sus planes, no en los nuestros, es en sus tiempos, no en los nuestros, es en la fuerza que Él nos da, no en la nuestra. Y pasemos a la tercera lección. El necio necesita situaciones extremas para reconocer a Dios. Entonces, dice el versículo 8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Por primera vez, el faraón pide intercesión ante Dios por él y su pueblo. Recuerden, era la tercera visita de Moisés y Aarón al faraón, pero solamente hasta este momento, una cuarta ocasión, el faraón pide intercesión ante Dios por él. Dice versículo 9, sigue estando ahí en pantalla. Y dijo Moisés a Aarón, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Aquí tenemos que Dios siempre está presto a oír el clamor y mostrar su poder, ¿sí? No es que Dios por medio de Moisés le esté dando autoridad al faraón, es que le está dando una muestra más de su poder. Es decir, Dios le dice, tú mismo escoge en qué momento. Y Dios va a darte pruebas de su soberanía cumpliendo en ese preciso momento la petición. Pero vemos aquí que incluso ante la necesidad, un necio se comporta de la misma manera, neciamente. ¿Qué quiere decir eso? El faraón, dada la situación tan agobiante que estaba viviendo, lo más sensato era que dijera, ya mismo, quítalas ya, quiero no tenerlas más aquí, están encima mío, qué cosa tan asquerosa, ni siquiera las puedo matar porque para mí son diosesitos, pero no, el faraón pide que sea al día siguiente, quítalas mañana. Eso es algo que no podemos entender, pero Dios simplemente muestra su poder y soberanía cumpliendo lo ofrecido en ese momento exacto, no antes y no después. Una prueba más de su misericordia y de la paciencia que tiene para con todos nosotros. Y como dice el versículo 10, es para que conozcamos que no hay como Jehová nuestro Dios. Todo esto lo hace para confirmar que Él es el único Dios vivo y verdadero. Dios escucha nuestras oraciones, está presto a ellas, y la primera que quiere escuchar de cada uno de nosotros es aquella en la que reconocemos que somos pecadores, en la que reconocemos que no podemos hacer nada para ganar su favor, sino que estamos condenados por nuestro propio pecado a recibir el justo juicio de Él. Es la oración en la cual reconocemos que Jesús es su Hijo y vino a cargar nuestro pecado y pagar por nuestras faltas, dándonos salvación y vida eterna. Y es en la cual aceptamos a Él como lo que es, nuestro Señor y Salvador. Y dirán, bueno, pero ¿y si ya somos creyentes, con nosotros qué?
Por más que nosotros tengamos a nuestro Señor Jesucristo morando en nuestros corazones, cuando no tenemos una comunión constante y real con Dios y caemos en el tema mencionado de la lección 2, entonces andamos por cuenta propia y no volvemos a tornar nuestra mirada a Dios, sino hasta que ya la hemos embarrado, como dicen por ahí, lo suficiente, hasta que no estamos con el agua hasta el cuello, como se suele decir, por nuestro desorden y pecado. Solamente hasta allí volvemos a clamar a Dios por ayuda y protección. Entonces, si no llevas una comunión apropiada y continua con Dios, lo más seguro es que, aunque seas salvo, vas a aprender esta lección por vivencia propia. Y pasamos a la cuarta lección. Entonces, ya están con el agua o literalmente con las ranas hasta el cuello. Y Dios muestra a través de estos necios que Dios es el único que puede salvarnos de nuestra necedad. Ante lo que sucedió, el mismo faraón en esta ocasión no fue a pedir ayuda a sus hechiceros, no buscó en otras partes, él reconoció que lo que sucedía realmente debía ser hecho por un Dios mucho más poderoso que sus dioses, porque ellos no estaban en capacidad de hacer nada. Dice el versículo 13, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Esto es una confirmación más acerca que solo Dios puede salvar. Así como Dios salvó a los egipcios de la plaga que tenían por castigo, de igual manera Dios es el único que puede ofrecer salvación al mundo por medio de su Hijo. Y a nosotros, que ya somos salvos, nos rescata de nuestra necedad. Cuando estamos en apuros, cuando pasamos por situaciones que nuestras fuerzas no podemos resolver, solo Dios puede traer consuelo, solo Dios puede traer paz a nuestros corazones, solo Él, por medio de su palabra, puede mostrarnos el camino que debemos seguir y cómo podemos apartarnos de la necedad. Y aprendemos también algo más de este pasaje, la quinta lección. La necedad apesta. Dice, versículo 14, ¿se acuerdan? Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Hemos visto cómo Dios tiene misericordia, cómo da una tras otra oportunidad de arrepentimiento, cómo tiene paciencia y escucha el clamor, incluso de aquellos que están apartados de Él. Pero hay algo que no podemos negar, las consecuencias del pecado. Aunque somos perdonados, las consecuencias se deben afrontar. Y de igual manera, como vemos aquí con las ranas, podríamos hacer una analogía a nuestro pecado. El pecado apesta, la necedad apesta. Nuestro pecado no solo nos afecta y apesta a nosotros, sino también a los que están alrededor. Por eso mismo es que Dios a lo largo del libro de Éxodo pide a su pueblo que sean santos. Eso quiere decir que sean apartados, separados, alejados de las costumbres y prácticas paganas del resto del mundo. ¿Y por qué? Porque si no lo hacemos, simplemente vamos a apestar y no podemos presentarnos de una manera honrosa ante Él. Y lo otro que debemos aprender de esto es que al estar nosotros, me refiero a los creyentes, viviendo en un mundo caído, por más que nuestra ciudadanía sea del cielo, por más que no pertenezcamos a este mundo, espiritualmente hablando, tendremos en muchas ocasiones que sufrir junto con los que han rechazado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Así como los egipcios vivieron y sufrieron todas las plagas, se estima que los hebreos también padecieron con las primeras plagas, ¿sí? Y podríamos incluso hacer hasta una analogía con lo que está sucediendo ahorita en Colombia, o una relación con lo que está sucediendo en Colombia. Estamos en un mundo caído, estamos en una sociedad y en una nación que desafortunadamente se ha apartado de Dios, que le ha negado, que se ha alejado de Él por completo. Y no porque nosotros seamos salvos, no tenemos que padecer o sufrir de alguna manera lo que está sucediendo con todos aquellos que no lo son, con todos aquellos que han rechazado a Dios. Entonces, manifestaciones, paro, temas políticos, todo el trastorno que hay en nuestra sociedad es una muestra más o una prueba más del mundo caído en el que nos encontramos. Y nosotros también tenemos que, o bueno, vamos a sufrir en él. Y cerremos con el versículo 15. El necio incumple sus promesas. Durante el tiempo de aflicción,
El necio suele hacer promesas a Dios, no importa si suenan lógicas o absurdas. Al fin y al cabo, son las promesas o son promesas que olvida o dilata porque no había un arrepentimiento genuino en el corazón de la persona que las pronunciaba. Y el caso del faraón no es diferente. Vemos que es el mismo. Versículo 15, está ahí en pantalla. Sigo sobre Éxodo 8, obviamente. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. En tanto, el Señor quitó por un momento su dedo del pueblo de egipcio, el faraón volvió a endurecer su corazón, incumplió su promesa. Y si siguiéramos leyendo, no solamente aquí, sino que él vuelve a negar a Dios más adelante. Y así como lo vemos con el faraón, lo vemos con cada necio. Puede que llegue hondo en su pecado, así como una analogía que me pasaba muy por la cabeza es, o una referencia gráfica, es como el borracho. El borracho después de lo que sucedió, mientras no era consciente, se arrepiente. ¿Sí? Él se arrepiente de, uy, ¿cómo pude haber hecho todo eso? Etcétera, etcétera. Pero cuando le pasa, no el arrepentimiento, cuando le pasa el remordimiento y tiene ocasión, regresa otra vez, ¿cierto? Es lo mismo que pasa con los necios. Es la triste realidad de aquel que se niega a dejar su esclavitud al pecado. Por eso regresamos al mismo versículo con el que empezamos. Regresamos a Proverbios 26, 11 y 12. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. A nosotros como creyentes, Dios nos ha perdonado. Nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye por medio de su palabra, pero de nosotros depende si somos necios y omitimos lo que allí se nos indica y manda, o si obedecemos a Él y andamos de una manera digna. Hemos visto 6 lecciones que nos deja un necio. El necio niega a Dios, el necio se atreve a retar a Dios, el necio necesita situaciones extremas para reconocer a Dios. Dios es el único que puede salvarnos de nuestra necedad. La necedad apesta y el necio incumple sus promesas. Lo que debemos considerar como reflexión hoy es que no solamente los incrédulos son necios, cualquiera de nosotros puede serlo. Hay muchos creyentes que se portan o nos portamos neciamente en ocasiones. Ojalá sean más pocas que muchas. Y si tú no tienes aún una relación clara y verdadera con Dios, si estás dentro del primer grupo de necios que niegan a Dios, lo primero que debes reconocer es que sí hay Dios. Y es un Dios poderoso, amoroso y misericordioso. Pero también es un Dios justo y santo, y por tanto el pecado no puede habitar con él. Y sabemos que así como lo afirma la palabra de Dios, todos somos pecadores. Por tanto, estamos destituidos de poder estar en la presencia de Dios. Dice igualmente la Biblia que nuestra salvación no depende de nuestras obras y no depende de ellas para que nadie pueda vanagloriarse de decir que por su esfuerzo, por sus méritos, por la familia en la que nació, por la religión que practicó, se ganó el cielo. Entonces, ¿qué nos queda? Como lo mencionábamos hoy, Dios envió a su unigénito Hijo, a Jesús, quien no cometió pecado y por tanto pudo cargar él el pecado de toda la humanidad, el tuyo y el mío, y pagar por él, dándonos a la vez perdón y vida eterna. De nuestra parte, solo debemos aceptar ese regalo de la salvación, arrepintiéndonos de nuestro pecado y reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como lo que es, Dios, Señor y Salvador. Ahora, si por el contrario tú caes en la segunda categoría, en la categoría de actuar neciamente siendo ya salvo, recuerda que la mejor manera de no hacerlo es teniendo una comunión continua con Dios, una relación más que diaria, una relación constante, permanente, una comunión en la cual la adoración hace parte integral de tu vida, en la cual la oración es en todo momento y la obediencia a la palabra de Dios es sin objeción, como una muestra más de nuestro amor a Él. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice la palabra de Dios. Entonces,
No seamos como el faraón, que en su necedad sufrió y volvió a sufrir, llevándose consigo no solamente sus temas personales, sino que se llevó consigo su familia. Su propio hijo murió, su pueblo sufrió. Seamos sensatos y prudentes, obedientes y cercanos a Dios. Muchas gracias.